Buenos días compañeros, profesor. En el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la nutrición en el cultivo de aguacate. Entonces, como todos sabemos, es muy importante tener en cuenta la nutrición o fertilización de los cultivos, ya que una efectiva nutrición va a desencadenar una buena producción. En este caso, yo me enfoqué en el cultivo de aguacate. Recordemos que para poder satisfacer los requerimientos de nuestro cultivo es necesario tener a la mano un análisis de suelo o un análisis foliar, sea cual sea el caso. Estos nos van a revelar a nosotros el estado o las condiciones nutricionales al cual se encuentra mi cultivo, y lógicamente una adecuada fertilización va a presentarse en nosotros como un beneficio tanto agronómico como económico. En este sentido, se hace necesario contar, como por ejemplo, con registros de productos tenido en cuenta, ya sea como planes de fertilizaciones pasados o futuros planes que se han estimado. Con esto, lógicamente, vamos a tener una idea clara del estado primario en el que se encuentra el suelo y de las dosis de nutrientes que yo debo utilizar. Entonces es muy importante eso. En esta diapositiva observan, para el caso del aguacate, los niveles nutricionales que se encuentran en las hojas. Entonces aquí arriba observan los macronutrientes y acá abajo los micronutrientes. Entonces esto también sirve como referencia para ajustar todo lo que tiene que ver con los niveles de producción, ya que un déficit en un nutriente puede desencadenar lógicamente que mi producción se vea afectada, y de igual manera un exceso de mis nutrientes puede desencadenar el mismo efecto. Entonces, para tener en cuenta eso tanto con los macronutrientes como con los micronutrientes. En esta tabla se observa cómo es la extracción de nutrientes del campo con relación a la fruta cosechada. En aguacate es muy usual encontrar en la literatura que los planes de fertilización están enfocados a la extracción de los nutrientes que hay en la fruta fresca. Esto con relación, por ejemplo, aquí en nuestra tabla, con relación a toneladas de fruta fresca producida. Entonces, esto también nos da una idea clara o sirve como referencia a las dosis que yo voy a aplicar de igual manera. Observamos que para el caso de aguacate, hablando del fruto, los nutrientes que más observan es el nitrógeno y el potasio. Entonces es muy importante tener en cuenta a la hora de fertilizar que, así como todos los elementos estén en niveles deseables, contar con un nivel de nitrógeno y potasio también adecuados. Si hablamos de cómo se realiza el muestreo de suelos y el análisis foliar, generalmente en aguacate se utiliza esta técnica, que consiste en trazar en el terreno o lote que se tenga una especie de X, y se van tomando muestras de cada árbol. Se cuentan, por ejemplo, cada cierto número de árboles se toma una muestra, pero como se observa aquí en la imagen en forma de X. Lógicamente todo este lote tiene que tratar de tener características del suelo o de la planta que sean, digamos que, parecidas, porque como todos sabemos, la mayoría de los suelos nunca son, digamos que, uniformes en cuanto a características tanto físicas como químicas. Entonces, lógicamente el manejo también va a ser muy distinto. Por otro lado, la zona de muestreo como tal se toma
con base al perímetro y el radio del árbol. De hecho, esta es la zona de muestreo. Una vez que yo recoja todas las muestras de suelo que yo haya tomado, lo que hago simplemente es mezclarlas, o sea, todos esos terrenos los mezclo en una sola bolsa, los rotulo y finalmente lo llevo a mi laboratorio para analizar el suelo que yo tengo. En aguacate, y así como en muchos cultivos, la profundidad óptima para establecer cualquier análisis se toma de 0 a 20 centímetros. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero saber más características del suelo, como por ejemplo ya sea la acidez o la acumulación de sales, pues puedo tomar una profundidad de 20 a 40 centímetros. Ya eso depende de cada productor. Si por el contrario yo quiero tomar son análisis foliares, pues se cuenta también con la misma técnica, aquí con relación a la que se tomó en el suelo. Pero en este caso yo voy a tomar hojas por cada planta, voy a tomar de 6 a 8 hojas en esta zona que ustedes observan acá, zona de muestreo foliar. Se recomienda que las muestras de hojas no superen los 4 meses de edad. Generalmente, en el caso de aguacate, se llevan al laboratorio un total de 60 a 80 muestras, que digamos que son las suficientes para determinar el análisis de contenidos nutricionales dentro de la hoja. Algo para tener claro, bueno, y es una regla que, o digamos que una recomendación general por parte de los aguacateros, cuando por ejemplo no se tiene ningún tipo de análisis ni foliar ni de suelo, ellos recomiendan aplicar ciertas cantidades de nutrientes a la planta. En este caso son las que yo expresé acá: 330 gramos de nitrógeno, 160 gramos de fósforo, esto por cada planta, lógico, y 330 de potasio, ya esto es por cada 100 kilogramos de fruta producida por árbol. Estos 3 nutrientes se fraccionan de la siguiente manera. Para el caso del fósforo y del potasio, estas se aplican, esas se aplican toda antes de la floración. Pero ya para el caso del nitrógeno, esta se aplica 3 veces, como de la siguiente manera. Aplico primero una tercera parte del nitrógeno antes de la floración, junto con todo el fósforo y el potasio. Luego, 4 meses después, aplico el segundo tercio del nitrógeno que me queda. Y posteriormente, aplico el tercio final del nitrógeno 4 meses después. Entonces eso es como algo para tener en cuenta. Es muy importante entonces tener en cuenta todos los niveles nutricionales que se presentan en la planta, ya que esto nos va a dar una idea clara del estado nutricional en el cual se encuentra mi planta. Y lógicamente, si yo por ejemplo quiero fertilizar con relación a las concentraciones foliares de mi planta, hablando de nutrientes, lógico, es muy importante satisfacer los nutrientes según estas tablas. Y ahí yo me doy cuenta si por ejemplo tengo un nivel deficiente, un nivel que se encuentra dentro de lo adecuado o un nivel excesivo. Por otro lado, también es muy importante, como los aguacates son árboles que al igual que otros cultivos, a medida que va avanzando el tiempo, pues muchos de los órganos vegetales de estos van disminuyendo su productividad. En el caso hablando de frutas, hay que tener también en cuenta el ajuste de esos nutrientes con relación a la edad de la planta. Entonces ya a medida que la planta vaya aumentando de edad o vaya envejeciendo, asimismo la cantidad de nutrientes que voy a aplicar va a variar. Entonces es para tener en cuenta también. Y no solamente se habla de los elementos primarios,
sino también hay que tener en cuenta elementos secundarios, por ejemplo el boro, manganeso, hierro y zinc, que en este caso juegan un papel muy fundamental en lo que tiene que ver con aceptación o rechazo del producto como tal o de la fruta para fines del mercado extranjero, para mercados extremos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda observan una fruta de aguacate, la parte de abajo totalmente sana, y en la parte superior una fruta totalmente, digamos que con falta de algunos nutrientes. Se observa que en este caso no es tan ovalada como la que tiene todos los nutrientes correctos, sino que se encuentra, por ejemplo, más deforme y más pequeña. Esto se debe a que esta planta no tiene unos adecuados niveles nutricionales, en este caso el zinc. Entonces, para tener en cuenta. Las zonas de aplicación de los fertilizantes siempre se realizan alrededor del árbol, generalmente donde se encuentran las raíces más activas, que son las que absorben los nutrientes del árbol como tal. Para el caso del aguacate, el aguacate es muy sensible o susceptible a diferentes tipos de nutrientes o fertilizantes para emplear. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones dependiendo ya sea del tipo de suelo o con relación al pH. En este caso, por ejemplo, observamos que el pH óptimo para el aguacate es de 5,5 a 8. El aguacate es susceptible al cloro y al sodio. Y se recomienda, por ejemplo, para el caso de fertilizantes con nitrógeno, el uso de sulfatos de amonio, esto para suelos alcalinos, y el empleo de urea para suelos ácidos. Entonces, también se utiliza superfosfato, monoamónico, ácido fosfórico, pero bueno, ya esto depende ya de las condiciones del suelo como tal. Bueno, a lo que venimos. Aquí en esta imagen observan un análisis de suelo, que este fue un análisis que nos regaló el profesor Nelson Piraneque cuando cursé la asignatura de fertilidad de suelo. En este caso, este es un estudio de suelo realizado por acá, por el laboratorio de la Universidad de Magdalena, en el cual nos muestra las diferentes características y el análisis que arrojó como tal. Entonces aquí ustedes observan que la muestra se tomó una profundidad de 0 a 20 centímetros. Es de una finca de acá en Magdalena. Aquí se observan todo lo que se determinó: contenido de humedad, textura, densidad real, densidad aparente, porosidad, acidez relativa, pH, entre otros. Y aquí la técnica analítica que utilizaron. Para el caso del contenido de humedad, utilizaron la técnica gravimétrica. Para determinar, por ejemplo, aquí el caso de la densidad aparente, utilizaron la técnica del cilindro graduado. Y pues bueno, básicamente aquí se muestran todas las técnicas utilizadas. Bueno, acá lo que nos interesa es esto. Estos son los resultados que me arrojó, o que le arrojó al laboratorio de la universidad ese estudio de suelo. Para este caso tenemos una textura que cuenta con un porcentaje de arena, limo y arcilla correspondiente a la arena con 43,22%, limo 55,05%, arcilla 1,73%. Por ejemplo, acá para el caso de la densidad aparente, utilizar bastante, me arrojó una densidad aparente de 1,26 gramos por centímetro cúbico. Acá se observan las bases intercambiables: calcio, magnesio, sodio y potasio, y sus respectivos valores. Más adelante vamos a ver cómo a partir de estos resultados yo puedo estimar la nutrición de mi cultivo.
Acá también tenemos el manganeso disponible, el cobre y el zinc disponible en este análisis. Bueno, inicialmente yo lo que tengo que hacer es hallar la cantidad de nutrientes en el suelo expresada en kilogramos por hectárea. Entonces, para esta parte, lo primero que hay que hacer es hallar nuestra masa decaparable. En este caso, la masa decaparable es igual a la densidad por la profundidad por el área. Cuando hablo aquí de densidad, me refiero a la densidad aparente. Recordemos que la densidad aparente que me arrojó mi análisis de suelo, aquí está, y es 1,26. Eso es lo mismo que tener 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Con relación a la profundidad, al inicio les comenté que era de 20 centímetros. Llevadas a metro me da un total de 0,20 metros. Y como yo quiero esto expresado en kilogramos por hectárea, pues voy a contemplar el área de una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. Hallo mi masa decaparable, que sería la multiplicación de esos tres elementos fundamentales, y me da que yo tengo una masa decaparable de 2.520.000 kilogramos de suelo por hectárea. Lo siguiente es estimar cada uno de los nutrientes, estimar en cuántos de estos nutrientes tengo yo expresado en kilogramos por hectárea. En este sentido, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, el estudio de suelos me dice que tengo un nitrógeno total de 0.098%. En este caso, yo lo que hago es emplear una fórmula que ya está dada según la literatura y me permite hallar el nitrógeno que yo tengo expresado en kilogramos por hectárea. En este caso, la formulita es nitrógeno es igual al nitrógeno total, que es el que yo tengo acá, por la tasa de mineralización, que es del 3%, y eso me da mi nitrógeno. Esto me lo da en porcentaje. Luego, como yo lo necesito en kilogramos por hectárea, simplemente hago una regla de 3. Tenemos esto, que fue lo que me dio en porcentaje, y si yo sé que mi masa decaparable es el 100%, ¿cuánto tengo yo de esto expresado en kilogramos por hectárea? Simplemente hago una regla de 3 y me da que el nitrógeno que yo tengo es 74.09 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Para el caso de los demás elementos, por ejemplo, cuando yo contemple que mi análisis de suelo me arroja, por ejemplo, en este caso el fósforo, 1.32 partes por millones, esto de partes por millones me indica que yo tengo 1.32 kilogramos de fósforo expresados en 1.000.000 de kilogramos de suelo. Eso es como lo mismo, una analogía. Entonces yo quiero saber cuántos kilogramos de fósforo por hectárea tengo yo con relación a mi masa decaparable. Hago una regla de 3 y me da que el fósforo que yo tengo expresado en kilogramos por hectárea es de 3,33 para el caso del fósforo. De igual manera, por ejemplo, observamos el azufre. Me dice que yo tengo 0.297 partes por millones. Es decir, que en 1.000.000 de kilogramos de suelo yo contengo 0,297 kilogramos de azufre. Ahora, yo quiero saber cuántos kilogramos de azufre de eso tengo por hectárea. Pues tomo con relación a mi masa decaparable, y como yo sé que en 1.000.000 de suelo en 1.000.000 de kilogramos de suelo yo tengo 0.297 kilogramos de azufre, pues hago mi regla de 3 y estimo que para el caso del azufre tengo 0,75 kilogramos de azufre por hectárea. Bueno, a los análisis que yo tenga así con ppm, pues se realiza lo mismo. Para el caso del boro tengo 0,46, para el caso del hierro tengo 82,13 kilogramos de hierro por hectárea, y así sucesivamente.
Así se realiza con todos estos elementos. Manganeso, que me dio 13,45. Cobre, que me dio 0,01008 kilogramos de cobre por hectárea. Zinc, que me dio 0,52. El zinc, la importancia del zinc, que les comenté ahorita. Y tengo hierro, que me dio 82,13 kilogramos de hierro por hectárea. Ya para el cálculo de las bases intercambiables, el ejercicio es como casi lo mismo. Simplemente hay que realizar o tener en cuenta algunas cosas antes de estimar los kilogramos de esas bases por hectárea. Por ejemplo, miremos el calcio. Mi análisis me dice que tengo un calcio de 0,341 centimol carga sobre kilogramo. Entonces, para yo poder estimar esto en kilogramos de calcio por hectárea, lo primero que tengo que hacer es hallar la masa del elemento. En este caso, la masa del calcio es 40 y la valencia del mismo elemento es 2. Yo divido la masa sobre la valencia y me da 40 entre 2, me da 20 gramos. Luego eso lo divido por el mili equivalente para expresarlos en gramos y lo multiplico simplemente por lo que me da en mi análisis de suelo. En este caso me da 0,341. Hago el cálculo y el resultado que me arroja me dice que yo tengo 0,00682 gramos de calcio por cada 100 gramos de suelo. Ahora hago lo mismo que hice con los otros elementos. Hago mi regla de 3. Esto es lo mismo que tener 0,1 kilogramos de suelo. Hago la regla de 3 con relación a mi masa decaparable y hallo que para el caso del calcio tengo 171,800 kilogramos de calcio por hectárea. Así hago con todas las bases intercambiables. Para el caso del magnesio me dio 98.884,8 kilogramos de magnesio por hectárea. El sodio me dio 2.316,384 kilogramos de sodio por hectárea. Y el potasio, que es muy importante, me dio 1.965,6 kilogramos de calcio por hectárea. Ahora, ¿cómo yo estimo los requerimientos nutricionales de mi cultivo en aguacate? Pues diseño mi tabla con los elementos. Luego, en una columna yo dispuse todos los nutrientes que yo calculé expresados en kilogramos por hectárea. Otra columna yo busqué en internet y en literatura y busqué cuáles eran los requerimientos o la extracción de nutrientes expresada en kilogramos por hectárea del aguacate. Digamos que esta sí fue como complicada encontrarla porque básicamente los resultados que se mostraban eran tomados con relación a la extracción de, o sea, los nutrientes con relación a la fruta fresca producida, o también con relación a los análisis foliares. Muy poco análisis de suelos o extracción de nutrientes en el suelo se encuentran, pero digamos que básicamente es lo mismo. En este caso encontré esto. Ahora, si yo quiero saber cuánto requiere mi planta en kilogramos por hectárea, pues sencillamente lo único que debo hacer es restar lo que la planta extrae menos los nutrientes que hay dispuestos en el suelo. Eso me da los diferentes resultados. En este caso, estos que me dieron positivo me indican cuáles son los niveles nutricionales que yo debo ajustar o adecuar para que mi planta siga produciendo de una manera óptima. En este caso fue el nitrógeno y el fósforo. Después de eso, pues yo simplemente busco unas fuentes nutricionales que me suplan las necesidades tanto de nitrógeno como de fósforo.
En este caso, yo busqué, ya eso depende, digamos que de la economía del productor y del fertilizante que uno quiera emplear. Pero cabe recordar que económicamente hay unos que son más caros que otros. Por ejemplo, en este caso, yo, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, podría utilizar la urea o el fosfato diamónico. Digamos que este contiene más fósforo que nitrógeno. Sin embargo, puede utilizarse. Entonces, en este punto es muy importante que, por ejemplo, para el caso de suplir estas dos necesidades, tanto de nitrógeno como fósforo, pues busco simplemente un fertilizante que sea compuesto. ¿Por qué? Porque a mí me conviene económicamente. Que por ejemplo, si yo voy a comprar un fertilizante simple, porque en este caso, por ejemplo, aplico esta y no tengo fósforo. Recordemos que la primera indica nitrógeno, la segunda indica fósforo y la tercera indica potasio. Bien, entonces yo utilicé el DAP, que es el fosfato diamónico. Aquí observan los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. Y generalmente estos vienen presentados en bultos de 50 kilogramos, aquí lo observan. Tomando la idea de ahorita, entonces, mi cultivo requiere 103,91 kilogramos de nitrógeno y 28,67 kilogramos de fósforo. Si yo sé que cada bulto de esto me trae 18 unidades de nitrógeno, yo quiero saber cuántos de ese DAP tengo que aplicar para satisfacer la meta, que es lo que requiere mi cultivo. Hago una regla de 3 simple y me da que necesito aplicar 288,64 kilogramos de DAP por cada hectárea. Ahora, yo no le puedo salir a mi productor con que no aplique 288,64 kilogramos de DAP. Pues simplemente le doy una respuesta más sencilla. En este caso, como yo sé que cada bulto de esto contiene 50 kilogramos de DAP, yo divido esto que me dio entre los 50 para estimar la cantidad de bultos que yo deseo aplicar. En este caso el resultado me dio 5,77. Como todos sabemos, yo no puedo llegar a una tienda tampoco y decir, no, deme 5,77 bultos de DAP. No, simplemente lo redondeo y eso me da que tengo que comprar exactamente 6 bultos. Para el caso del fósforo, se hace el mismo cálculo. Si yo sé que 50 kilogramos de DAP me ofrece 46 kilogramos de fósforo, unidades de fósforo, y yo quiero satisfacer esta necesidad, pues hago la regla de 3, multiplico y divido y me da los kilogramos de DAP que tengo que aplicar. Si ustedes observan aquí detalladamente, no era necesario que yo hiciera el cálculo, pues simplemente con el resultado ya me daba cuenta, porque observen acá, aquí me dice que tengo que aplicar 28,67 kilogramos, pero ya el bulto me está aplicando 46 de fósforo. Quiere decir que con un solo bulto que yo aplicara en todo el terreno, ya iba a satisfacer la necesidad del fósforo. Pero bueno, para casos del ejercicio y del cálculo, pues hice el ejercicio, el resultado lo dividí entre los 50 kilogramos que equivale a cada bulto, pues lógicamente me dio que es necesario aplicar un bulto. Bueno chicos, compañeros, profesora, eso sería como todo. Agradezco la atención prestada y bueno, Dios los cuide. Muchas gracias.